bien, son las 7 de la mañana con 22 minutos. Abrimos nuestro bloque de entrevistas y nos acompaña el economista y vicerrector del IAEN, Jorge Guadalupe. Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros. Queremos hablar sobre el panorama económico del Ecuador, pero sí deberíamos comenzar con este reciente anuncio sobre paro nacional que ha convocado la CONAIE, porque es importante siempre recapitular si este tipo de eventos y situaciones podrían afectar la economía de los ecuatorianos. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días a quienes nos miran también por este canal. Sí, en efecto, el tema del paro siempre va a causar un problema a nivel nacional. Primero porque va a causar un problema en el tema relacionado con poder transportarse de un lado a otro. Ese es un problema grave porque todos los ecuatorianos necesitamos ir de un lado a otro para realizar nuestras actividades diarias, por un lado. Por otro lado, el tema de plantear un paro no creo que sea conveniente en este momento. Primero, por una razón esencial. Primero, porque en el mismo tiempo en el que el gobierno plantea la eliminación del subsidio al diésel, también plantea 12 soluciones para poder amortiguar el impacto que podría tener esta eliminación. Entonces, dado que hay soluciones o propuestas gubernamentales, considero que más allá de plantear un paro nacional, debería haber una voluntad de sentarse con las autoridades nacionales para encontrar la mejor manera de llegar a un acuerdo en este sentido. Porque creo que es esencial esto. La CONAIE, dentro de sus 3 puntos que dicen como reclamo, están justamente temas sociales, pero como lo ha dicho el gobierno, la redistribución de subsidios es para esos montos ir a esas áreas sociales. Exactamente. Creo que uno de los temas sumamente importantes de recalcar a la ciudadanía es que, primero, tenemos que entender todos qué implica tener un subsidio, qué es un subsidio en la gestión de la política pública nacional de cualquier país, me refiero a cualquier país. Un subsidio es una compensación, es una herramienta que tiene un gobierno para compensar el no acceso de cierta población a un producto o servicio. Eso es esencial que podamos entender todos. En este caso, el subsidio al diésel lo que estaba intentando es compensar a través de este subsidio el acceso a este combustible. ¿Cuál es el problema de un subsidio que se mantiene a lo largo de más de 3 décadas en este país? Es que termina buscando un objetivo distinto, es decir, la gente a la que no iba el subsidio termina aprovechándose de este subsidio. Por ejemplo, hay tres elementos esenciales en este tema. Primero, como el precio del diésel es mucho más bajo, entonces los contrabandistas toman ese precio bajo, pasan por la frontera y lo venden a 2 o 3 veces más y ganan con eso. Sí. Segundo, hay este subsidio, como el diésel es mucho más bajo, este subsidio lo utilizan los GDOs, que lo que hacen es sacar a través de volquetas, van a las mineras ilegales, sacan la producción de las mineras y las venden a un precio mucho más barato porque el transporte es mucho más barato para ellos. Porque la maquinaria para las mineras ilegales es mediante el diésel. Exactamente. Entonces, todo tiene que ver con ese subsidio que lamentablemente, como se extendió por largos periodos de tiempo, más de 3 décadas en el Ecuador, ¿qué es lo que hizo que estos grupos que no deberían ser beneficiados se beneficien y por lo tanto esos ingresos que recibe el Estado y que los transfiere a través del subsidio al combustible, ya no los recibe el Estado, ya no son ingresos que son productivos, y ese es un gran problema en este nivel, y por eso debemos entender que este subsidio tenía que haberse terminado hace mucho tiempo. Yo creo en lo personal que otros gobiernos debieron haberlo analizado más rápidamente porque ya se estaba desviando, los beneficios ya no estaban llegando a donde debían llegar, y eso es lo que tenemos que tener claro los ecuatorianos. Es una decisión importante y valiente que se ha dado para nuestro país. ¿Cuáles son las repercusiones, hablando de lo positivo, para que nuestra ciudadanía lo entienda, de los beneficios que se van a sentir luego de esta eliminación del diésel y la redistribución de los recursos con estas compensaciones? Claro que sí. Son 1.100 millones de dólares que el gobierno no recibía para poder redistribuir ese dinero cada año. Son 1.100 millones, más casi 1.200 millones de dólares. Esos 1.200 millones de dólares se constituyen, por un lado, un ahorro para el gobierno. Por otro lado, es una cantidad de dinero que se pueden redistribuir a través de 2 elementos que ya los planteó el gobierno en su programa al haber planteado la eliminación del subsidio y decir cómo vamos a redistribuir esto. Sí. Si esa redistribución se va, por ejemplo, a programas
relacionados con la disminución de la pobreza, es un efecto, un impacto muy positivo. Si se va a programas relacionados que ya ha planteado el gobierno, de hecho, con apuntalar el tema del trabajo juvenil, ya es un ahorro que va a permitir en el mediano plazo impulsar la dinámica del mercado laboral, que es lo que tanto necesitamos en este momento, y al final del día ese ahorro va a terminar produciendo más ingresos al Estado, es un efecto inmediato. Si hay más trabajo, hay más ingresos, hay más consumo, las familias tienen un mayor nivel de ahorro incluso y pueden invertir más. Entonces, si se distribuye tal como lo está planteando el gobierno, el impacto, entre comillas, negativo, que puede ser la eliminación del subsidio al diésel, se va a transformar en un impacto positivo a nivel nacional, del ingreso nacional y del propio Producto Interno Bruto, que es el elemento básico del crecimiento económico. Esta es una pauta de empezar a arreglar las cuentas fiscales, las cuentas públicas. ¿Esto qué garantiza ya a mediano y a largo plazo, economista? Claro. El ahorrarse 1.100 millones de dólares, de redistribuir los 1.100 millones de dólares, garantiza básicamente tener un peso menos que presiona las cuentas fiscales. Si yo tengo un peso menos que me presiona las cuentas fiscales, voy a tener al final del año un déficit más pequeño. Recordemos que anualmente el déficit, las últimas 2 décadas diría, el déficit fiscal en el Ecuador ha oscilado entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Si yo le quito ese peso a las cuentas fiscales, mi déficit va a ser menor y voy a poder redistribuir incluso la otra cantidad de ingresos que recibe el Ecuador de manera distinta. Y eso es sumamente importante. Quitarle peso a las cuentas fiscales es un paso sumamente importante en la gestión pública. Economista, entonces, usted no ve un discurso político detrás de esta medida, sino que efectivamente, en el aspecto técnico, tiene sentido la hoja de ruta que se está tomando. Lo que no hay que olvidar es que la economía siempre está atravesada por la política, esto es gestión pública, y que la política siempre está atravesada por la economía porque es gestión económica, no se pueden diferenciar las dos cosas. Son decisiones de política económica, de política pública, pero eso no quiere decir que no sean decisiones técnicas que se deben tomar. Yo solo quiero poner un ejemplo, hacer énfasis en una cosita. Sí. Una de los grandes protestas que están que están saliendo en los medios de comunicación con respecto a esto, dicen los transportistas, es que me va a subir $1 más el diésel, entonces yo tengo que trasladar ese costo lamentablemente al consumidor. Sí. Pero si nosotros hacemos aritmética simple y sencilla para los ciudadanos, ese $1 extra que me cuesta el galón, con un galón de diésel yo puedo circular entre 12 y 14 kilómetros, es decir, ida y vuelta de la Villaflora a la Universidad Central, ida y vuelta. Si yo traslado el 56% de incremento en el diésel por galón, si le traslado al pasaje de 35 centavos, van a ser 20 centavos más a los 35 que yo pago cuando me subo en un bus de cualquiera de transporte urbano. Esos 20 centavos por 5 es $1. Ese $1, 5 ciudadanos que pagaron los 20 centavos extras del paso que hace el transportista del diésel más caro. Esos 5 ciudadanos ya pagaron el costo extra por galón. O sea, ya está cubierto el incremento. Pero yo, en la ida de la Villaflora a la Universidad Central, llevo 35 pasajeros. En la vuelta llevo 35 más, tengo 70 pasajeros. Como 5 ya me pagaron la eliminación del subsidio, tengo 65 pasajeros que me están pagando el costo extra que no tiene nada que ver con el diésel. Ya me subsidiaron. Por lo tanto, yo gano solo ida y vuelta $12 extra por haber trasladado el 56% extra del diésel al pasajero. Lo que deberían hacer, aritmética simple, es trasladar 1 centavo más al pasajero y con eso llegamos a un punto de equilibrio y de justicia entre todos. Es decir, yo debería cobrar 36 centavos y con eso nadie se hace problema. Esa es aritmética simple, está detrás de los datos y es lo que debemos entender cuando empezamos a dar declaraciones que son erróneas y que no tienen que ver con aritmética simple. Claro, es lo que conversábamos con María Mercedes. Finalmente esto sería que los propios pasajeros se están subsidiando porque al haber tantos, pues ya no es necesidad que se cobre de más. Sí. El mercado, economista, se va a ir estabilizando con el paso de los días, con el paso del primer mes, por ejemplo, oferta-demanda. Tiene que estabilizarse. Acababa de ver justo hace un momento que ustedes presentaban un reportaje ligado al tema de estos abusos que se pueden ver en el tema de subir los precios. A mí me parece que tiene que haber un control muy grande.
Solo el ejemplo que les puse, solo en el pasaje no tiene sentido trasladar el peso a los que utilizamos el transporte urbano. ¿Y eso aplica también para el transporte de productos entonces? Para todo tipo de transporte, porque la mayoría del transporte utiliza diésel. Entonces, es la misma regla, una regla aritmética simple que hay que estudiarla, que hay que mirar cómo funciona esto para el transporte pesado, para el transporte incluso interprovincial. Y vamos a ver que las compensaciones que plantea el gobierno son más que suficientes para poder terminar con este tema. Economista, mucho se habla del riesgo país. Luego esta medida, si la medida de la eliminación del diésel bajó un poco más el riesgo país, ¿en qué beneficia eso al país y sobre todo en qué beneficia al día a día de las personas cuando empieza a tener estas cifras el Ecuador? El riesgo país básicamente es la tasa de interés que yo le pongo a cualquier crédito que yo obtengo como país. Es el riesgo país más o menos el score que yo tengo cuando voy a un banco a pedir un crédito. O sea, ese baja es el riesgo el interés, país. digamos, Claro, para el Ecuador. si yo soy un deudor que paga las deudas, que tiene un buen músculo financiero, entonces a mí me puedo negociar con el banco un crédito más barato. Si soy un deudor que no pago las deudas, no me van a dar el crédito, y si me dan el crédito me van a dar una tasa de interés más alta. El riesgo país es exactamente lo mismo a nivel de país. Si yo tengo un riesgo país elevado, a mí me van a dar un crédito a una tasa de interés muy elevada. Si tengo un riesgo país bajo, me van a dar una tasa de interés mucho más baja. ¿Por qué conviene que el riesgo país baje? Porque voy a obtener créditos a mucho más bajo interés. Hay un problema y es que si hay un paro, si hay protestas, si hay desestabilización, va a subir el riesgo país. El tema es que podría subir el riesgo país, pero no en función de la decisión que se acaba de tomar, porque la decisión que se acaba de tomar es una decisión económica ligada a quitar el peso en el déficit de esta cantidad de recursos que se estaba pasando y redistribuir ese peso. Entonces, sí, las personas que están buscando un poco, lamentablemente debo decirlo, incendiar al país, se pondrían a pensar en lo que significó esto y cómo sentarse a la mesa con el gobierno a negociar. No debería el riesgo país moverse, no tiene por qué moverse. Pero si las personas que están detrás de esto, tratando de incendiar las calles, están pensando en que les conviene a ellos sin pensar en el país, lo que están haciendo podría subir el riesgo país y eso podría encarecer nuestros propios créditos que tenemos en este momento en el Ecuador. Y encarece la vida de todos por estos créditos. Sí, trae problemas en general. Si encarece el crédito que tenemos que pagar más al Fondo Monetario, más a los bancos con los que nos hemos endeudado y vamos a necesitar más dinero de recaudación fiscal para poder honrar nuestras deudas. Economista, gracias por acompañarnos y realizar este análisis de lo que estamos viviendo en el Ecuador en estos momentos en materia económica. Muchas gracias a ustedes.